Mientras visitaba a mi amiga Rosa en el asilo del barrio de San Ángel, mi nieto Carlitos me jaló la manga del suéter y me susurró al oído con esa vocecita que todavía conserva la inocencia de sus 7 años. Abuela, ¿esa no es la señora de la foto que tiene mamá en su cuarto? Me di la vuelta sintiendo cómo el corazón se me detenía en el pecho. Ahí, sentada en una silla de ruedas junto a la ventana que daba al jardín descuidado del asilo, estaba ella. La mujer que mi nuera Patricia siempre me había dicho que había muerto hace más de 15 años. La mujer cuya fotografía Patricia guardaba en su mesita de noche con una veladora y flores frescas cada semana. La mujer por quien mi nuera lloraba cada Día de las Madres, mientras yo preparaba el mole en la cocina. Sentí que las piernas me temblaban. Carlitos tenía razón. Era ella. Los mismos ojos verdes, la misma marca de nacimiento en forma de luna en la mejilla izquierda que había visto 1000 veces en aquella fotografía. Cuando me acerqué despacio, todavía sin poder creer lo que veían mis ojos, la mujer levantó la vista del rosario que estaba rezando. Nuestras miradas se encontraron y vi cómo su rostro se ponía pálido, más pálido todavía de lo que ya estaba. Sus manos comenzaron a temblar y las cuentas del rosario cayeron al suelo haciendo un ruido que resonó en aquel pasillo silencioso que olía a desinfectante y a tristeza. Con una voz quebrada que apenas podía escucharse por encima del sonido del televisor en el comedor, me dijo algo que jamás olvidaré mientras viva. Por favor, señora, no le diga a mi hija que estoy aquí. En ese momento sentí cómo todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba como castillo de arena. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Permítanme presentarme correctamente. Me llamo Esperanza Gutiérrez de Mendoza y tengo 68 años que llevo con orgullo. Nací en un pueblito de Michoacán donde aprendí desde niña que la familia es lo más sagrado que existe en este mundo. Mi madre, que en paz descanse, me enseñó que una mujer de bien siempre pone a los suyos primero, siempre. Y así viví toda mi vida. Me casé con Roberto a los 22 años, un hombre bueno y trabajador que me dio 3 hijos hermosos. Miguel, nuestro mayor, fue siempre el orgullo de la familia. Estudió ingeniería con becas y sacrificios, muchos sacrificios. Yo vendía tamales en las mañanas antes de ir a mi trabajo en la fábrica de textiles para pagar sus libros. Roberto hacía doble turno en la construcción. Nunca nos quejamos porque veíamos en Miguel nuestro futuro, nuestra esperanza de que la familia Mendoza llegara más lejos. Cuando Miguel tenía 26 años, conoció a Patricia en la universidad, donde él ya daba clases. Ella era su alumna, una muchacha que venía de la capital, bien vestida, bien hablada, con esos modales finos que yo nunca tuve. La primera vez que la trajo a casa, recuerdo que preparé mi mejor mole poblano, ese que me llevaba 2 días hacer. Limpié la casa hasta que brillaba cada rincón. Quería causarle buena impresión. Patricia llegó con un vestido elegante y zapatos de tacón que resonaban en nuestro piso de cemento. Me abrazó y me llamó suegrita, con una sonrisa que parecía tan genuina. Ese día, después de la comida, mientras yo lavaba los platos en la cocina, la escuché hablarle a Miguel en la sala. Pensó que no podía oírla, pero estas paredes siempre fueron delgadas. Tu mamá cocina delicioso, mi amor, pero pobre. Se nota que ha trabajado tanto toda su vida. Mis manos jamás estarán así de maltratadas. Sentí una punzada en el pecho, pero me dije que eran imaginaciones mías, que era mi inseguridad hablando. Cuando me contó entre lágrimas que su mamá había muerto de cáncer cuando ella tenía apenas 18 años, mi corazón de madre se partió por ella. La abracé fuerte y le prometí que yo sería su madre ahora, que nunca estaría sola. Se casaron 6 meses después en una boda modesta pero bonita que pagamos vendiendo el terrenito que teníamos en el pueblo. Patricia lloró toda la ceremonia y yo pensé que era de emoción y por la ausencia de su madre. ¡Qué tonta fui! Los primeros años parecieron buenos. Patricia y Miguel se mudaron a un departamento pequeño cerca de nuestra casa.
Yo iba 3 veces por semana a ayudarle con la limpieza y a dejarles comida preparada. Ella trabajaba en una oficina y siempre decía que llegaba muy cansada para cocinar. Yo lo entendía perfectamente. Una mujer que trabaja fuera de casa tiene doble jornada y yo quería ayudar a mi hijo y a mi nuera. Cuando quedó embarazada de Carlitos, Patricia dejó de trabajar. Miguel me pidió si podía ir más seguido a ayudarla porque ella sufría de muchos mareos y náuseas. Por supuesto que dije que sí. Llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 6 de la tarde. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Patricia pasaba el día en la cama viendo televisión o en su teléfono. Decía que el doctor le había ordenado reposo absoluto. Yo nunca dudé de ella. Cuando Carlitos nació, fue el día más feliz de mi vida después del nacimiento de mis propios hijos. Un nieto hermoso, gordito, con los ojos de mi Roberto. Pero Patricia no quería amamantarlo. Decía que le daba asco, que le arruinaría el cuerpo. El pediatra insistía en la lactancia materna, pero ella se negaba rotundamente. Entonces yo me ofrecí a prepararle sus biberones, a levantarme en las noches cuando lloraba. Miguel trabajaba tanto, el pobre llegaba agotado. Prácticamente me mudé a su departamento durante los primeros 6 meses de vida de Carlitos. Dormía en el sofá de la sala para estar cerca cuando el bebé llorara en la madrugada. Patricia dormía con tapones en los oídos porque decía que necesitaba su descanso. Mi espalda comenzó a dolerme de dormir en ese sofá viejo, pero nunca me quejé. Era por mi nieto, por mi familia. Roberto me visitaba los fines de semana y me rogaba que regresara a casa, que ya había hecho suficiente, pero yo no podía abandonar a mi hijo y a esa criatura inocente. Pasaron los meses y las cosas comenzaron a cambiar de maneras que al principio eran tan sutiles que yo las justificaba. Patricia empezó a pedirme que llegara más temprano, que si podía estar a las 6 de la mañana porque Carlitos se despertaba muy temprano y ella no había dormido bien. Luego empezó con las críticas disfrazadas de consejos, que si la sopa estaba muy salada, que si había usado demasiado aceite, que si la casa no quedaba bien limpia porque ella había encontrado polvo detrás de la televisión. Yo aceptaba todo con paciencia, porque pensaba que era el estrés de ser mamá primeriza. Un día llegué y encontré una lista pegada en el refrigerador con todas las tareas que debía hacer ese día. 15 cosas listadas con letras perfectas: lavar las cortinas, limpiar las ventanas por dentro y por fuera, reorganizar la alacena, planchar hasta la ropa interior de Miguel. Me dolió ver esa lista, pero la cumplí toda. Cuando terminé a las 8 de la noche, Patricia apenas levantó la vista de su revista para decir: «Gracias, suegrita, mañana nos vemos igual de temprano». Ni siquiera me ofreció quedarme a cenar aunque había preparado suficiente comida. Miguel llegó cuando yo ya estaba saliendo. Se veía tan cansado que no quise preocuparlo con mis sentimientos heridos. Lo besé en la mejilla y regresé a mi casa donde Roberto me esperaba con la cena fría. Esa noche lloré en la regadera para que mi esposo no me escuchara. Pero al día siguiente regresé a las 6 de la mañana como me habían pedido, porque eso hacen las madres: sacrificarse sin esperar nada a cambio. Los años pasaron y la situación empeoró gradualmente. Cuando Carlitos cumplió 3 años, Patricia me informó que había decidido inscribirlo en un kinder privado muy caro. Miguel estaba preocupado por el dinero, pero ella insistió. Entonces me pidió, más bien me dijo, que yo llevaría y recogería a Carlitos todos los días, porque ella había decidido tomar clases de yoga y de pintura para encontrarse a sí misma después de años de sacrificarse por la maternidad. Yo me mordí la lengua hasta casi sangrar. Quería preguntarle de qué sacrificios hablaba si yo era quien había criado prácticamente a ese niño, pero no dije nada. Nunca decía nada. El kinder quedaba del otro lado de la ciudad. Yo no tenía carro, así que tomaba 2 camiones para llegar. A veces llovía y llegaba empapada, pero siempre estaba ahí a las 2 en punto para recoger a mi Carlitos.
Un día, una de las maestras me confundió con la mamá de Carlitos. Patricia estaba ahí esperando también. Había faltado a su clase de yoga ese día. Vi cómo su cara se transformó en algo que jamás había visto antes. Pura furia contenida. En el camino a casa, le dijo a la maestra con una risa forzada: «No, ella es solo la abuela que nos ayuda porque yo trabajo muchísimo. Trabajo que, según yo, había dejado hacía 4 años». Pero otra vez me tragué mis palabras. En las noches, cuando finalmente llegaba a mi propia casa pasadas las 8, Roberto me masajeaba los pies hinchados y me suplicaba que pusiera límites. Pero ¿cómo iba a poner límites a mi propia familia, a mi nieto que me necesitaba? Roberto falleció hace 3 años de un infarto repentino. Estaba en su trabajo cuando simplemente se desplomó. No sufrió, me dijeron los doctores, como si eso hiciera más fácil el hueco gigante que dejó en mi vida. En el funeral, Patricia lloró tanto que varios familiares comentaron lo sensible que era. Yo estaba demasiado destrozada para llorar. Había perdido a mi compañero de 46 años, el único que me había visto realmente, que había valorado mis sacrificios. Después de la muerte de Roberto, me quedé completamente sola en nuestra casa. Mis otros 2 hijos vivían en Estados Unidos, trabajando duro para sacar adelante a sus propias familias. Miguel era todo lo que me quedaba cerca. Una semana después del funeral, Patricia llegó a visitarme. Pensé que venía a consolarme, a acompañarme en mi dolor. Qué equivocada estaba. Se sentó en la sala con una taza de té que yo le había preparado con manos temblorosas y me dijo con una voz suave pero firme: «Suegrita, he estado pensando, esta casa es muy grande para ti sola. Debes sentirte muy solitaria aquí con todos estos recuerdos de mi suegro. ¿Qué te parece si te vienes a vivir con nosotros? Tenemos ese cuartito de servicio junto a la cocina que podríamos acomodar para ti. Así estarías acompañada y podrías ayudarnos más con Carlitos ahora que está más grande y demanda más atención». El cuartito de servicio, 2 metros por 2 metros sin ventana. Yo tenía una casa de 3 recámaras que Roberto y yo habíamos pagado con el sudor de nuestras frentes durante 30 años. Pero lo que me partió el alma no fue la oferta del cuartito. Fue darme cuenta de que para Patricia yo no era familia. Yo era servicio. Era la sirvienta gratuita que además agradecía la oportunidad de servirles. Le dije que lo pensaría, aunque por dentro algo se había roto definitivamente. Esa noche, sola en la cama que había compartido con Roberto durante décadas, miré las fotografías de nuestra boda, de nuestros hijos pequeños, de todos esos años de amor y trabajo duro, y tomé una decisión. Le dije a Patricia que no me mudaría, que necesitaba mi espacio para procesar mi duelo. Vi un destello de molestia cruzar por su rostro perfectamente maquillado, pero se rehízo rápidamente. «Por supuesto, suegrita, lo entiendo perfectamente. Pero igual seguirás viniendo todos los días, ¿verdad? Carlitos te necesita tanto». Y como la tonta que era, dije que sí. Pero las cosas estaban por cambiar de maneras que nunca imaginé. Un martes por la tarde, 2 meses después de la muerte de Roberto, recibí una llamada de mi amiga Rosa. La conocía desde hacía 40 años. Habíamos trabajado juntas en la fábrica. Rosa me llamaba entre lágrimas para decirme que le habían diagnosticado diabetes avanzada y que tendría que mudarse a un asilo porque vivía sola, y los doctores decían que necesitaba supervisión médica constante. Me partió el corazón escucharla tan asustada. Le prometí que iría a visitarla apenas se instalara. El asilo quedaba en San Ángel, un barrio que yo conocía bien porque ahí había vivido mi tía Remedios antes de morir. Rosa se mudó al asilo San José de la Providencia una semana después. Era un lugar triste como todos los asilos, con ese olor característico a medicina y soledad que se te pega en la ropa. Pero estaba limpio y las enfermeras parecían amables. Decidí visitarla ese domingo porque era el único día que Patricia me daba libre, aunque nunca me pagaba un solo peso por todo lo que hacía.
Le pregunté a Miguel si Carlitos podía acompañarme para que Rosa conociera a mi nieto. Él aceptó encantado. Siempre fue un buen hijo, mi Miguel. Solo estaba cegado por el amor a esa mujer. Llegamos al asilo como a las 11 de la mañana. Carlitos llevaba su cochecito favorito para jugar mientras yo visitaba a Rosa. Estuvimos en su cuarto casi una hora, platicando de los viejos tiempos, de cuando éramos jóvenes y fuertes, y el futuro parecía lleno de posibilidades. Rosa se veía tan pequeña en esa cama de hospital, tan frágil. Cuando salimos de su habitación, le dije a Carlitos que íbamos a caminar un poco por los pasillos para que saludara a otras personas que a lo mejor no recibían visitas. Siempre quise enseñarle a mi nieto a ser bondadoso, a ver a los ancianos con respeto y cariño. Caminamos por el pasillo principal que daba a un jardín interior. Había varias personas en sillas de ruedas tomando el sol de la mañana. Y fue entonces cuando sucedió. Carlitos jaló mi manga, ese gesto tan característico suyo cuando quiere decirme algo en secreto, y me susurró: «Abuela, ¿esa no es la señora de la foto que tiene mamá en su cuarto?» Seguí la dirección de su dedito y el mundo se detuvo. Ahí estaba ella. No había duda posible. La misma mujer de la fotografía que Patricia mantenía como altar en su mesita de noche. La mujer, supuestamente muerta hacía 15 años. La madre que Patricia lloraba cada día de las madres mientras yo preparaba su comida favorita para consolarla. Me acerqué como en trance, con las piernas temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. La mujer levantó la vista cuando mi sombra cayó sobre ella. Nuestros ojos se encontraron y vi en los suyos un terror absoluto. El rosario que sostenía cayó al suelo. Sus labios empezaron a temblar. Y entonces dijo esas palabras que cambiaron todo. «Por favor, señora, no le diga a mi hija que estoy aquí». Me quedé paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Patricia había mentido. Su madre estaba viva. No solo viva, sino abandonada en un asilo del otro lado de la ciudad. Todas esas lágrimas, todo ese dolor que yo había consolado durante años, todo había sido una mentira. ¿Pero por qué? La mujer, que después supe se llamaba Magdalena, comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas y caían sobre su bata de hospital. Carlitos se aferró a mi pierna, asustado por la tensión que no entendía, pero podía sentir. Le dije que fuera a jugar con su cochecito cerca de la fuente que había en el jardín, donde yo pudiera verlo. Necesitaba hablar con esa mujer. Me senté en la banca junto a su silla de ruedas y esperé. Finalmente, con una voz rota por el llanto y los años, Magdalena comenzó a hablar. Me contó una historia que me heló la sangre. Patricia no era la hija amorosa y devota que fingía ser. Desde adolescente había sido manipuladora y cruel. Cuando cumplió 18 años y le dijeron que la herencia de su abuela paterna no llegaría hasta que cumpliera 25, algo se rompió en ella. Magdalena era viuda, trabajaba como secretaria para mantenerlas a ambas. Patricia quería lujos que su madre no podía darle. Quería ropa de marca, viajes, fiestas. Comenzó a tratarla con desprecio, a avergonzarse de ella frente a sus amigas de la universidad. Cuando conoció a Miguel, vio su oportunidad de escapar de la pobreza, como ella llamaba a su vida de clase media. Pero había un problema. Miguel era un hombre de familia, de valores. Jamás se habría casado con alguien que tratara mal a su propia madre. Así que Patricia diseñó un plan macabro. Le dijo a Magdalena que si no desaparecía de su vida, haría que la metieran a un hospital psiquiátrico. Tenía un novio anterior que era psicólogo y estaba dispuesto a firmar documentos falsos diciendo que Magdalena era un peligro para sí misma y para los demás. En México, me explicó Magdalena con voz temblorosa, es más fácil de lo que la gente cree encerrar a alguien contra su voluntad si tienes los contactos correctos. Patricia le dio 2 opciones: desaparecer voluntariamente o ser encerrada en un manicomio del que probablemente nunca saldría. Magdalena, aterrorizada y sin más familia que la apoyara, aceptó irse.
Patricia le consiguió un cuarto barato en una pensión de mala muerte en Neza y le daba dinero cada mes, lo mínimo para sobrevivir, con la condición de que jamás intentara contactarla. Durante años, Magdalena vivió en esa habitación pequeña y húmeda, trabajando en lo que podía, siempre con el terror de que su hija cumpliera su amenaza. Hace 2 años, cuando su salud comenzó a deteriorarse, Patricia la metió en este asilo, el más barato que pudo encontrar. Pagaba la mensualidad mínima y jamás la visitaba. Magdalena vivía con la esperanza de que algún día su hija se arrepintiera, de que viniera a buscarla, de que pudieran reconciliarse. Pero ese día nunca llegó. Escuché toda la historia sintiéndome físicamente enferma. Las náuseas me subían por la garganta. Esta pobre mujer que había dado a luz a Patricia, que la había criado sola después de enviudar, estaba aquí abandonada mientras su hija jugaba a ser la huérfana trágica. Mientras yo, como una tonta, la consolaba cada día de las madres y le preparaba su platillo favorito para aliviar su dolor. Todo era mentira, todo. Magdalena me agarró la mano con sus dedos temblorosos y me suplicó nuevamente que no le dijera nada a Patricia. Tenía terror de que su hija la mandara a un lugar peor o que cumpliera su amenaza del psiquiátrico. Le prometí que no diría nada, pero mi mente ya estaba trabajando. Algo había cambiado en mí en ese momento, algo fundamental. Tomé los datos del asilo, el número de habitación de Magdalena, y le prometí que volvería a visitarla. Cuando regresé a casa ese domingo, no pude sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer abandonada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada interacción que había tenido con Patricia durante los últimos 9 años. Cada lágrima falsa, cada manipulación, cada vez que me había usado como sirvienta gratuita mientras se hacía la víctima. Y por primera vez en mi vida, sentí algo más fuerte que el amor maternal que me habían enseñado a priorizar sobre todo. Sentí rabia. Rabia pura y ardiente. El lunes llegué a casa de Patricia a las 6 de la mañana como siempre. Pero yo ya no era la misma Esperanza. Preparé el desayuno. Llevé a Carlitos a la escuela, limpié la casa, hice la comida, todo como siempre. Pero mientras mis manos hacían las tareas de rutina, mi mente estaba en otro lugar. Estaba observando, realmente observando por primera vez. Y lo que vi me abrió los ojos completamente. Patricia no trabajaba. No hacía nada en realidad. Se levantaba a las 10, desayunaba lo que yo le dejaba preparado, se iba al gimnasio, luego a comer con sus amigas, después a su clase de yoga o de pintura o lo que fuera su hobby del momento. Regresaba a las 5, se duchaba, y para cuando Miguel llegaba a las 7, ella estaba perfectamente arreglada, maquillada, con la casa impecable que yo había limpiado, fingiendo estar exhausta de su día tan pesado. Miguel trabajaba 12 horas diarias. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba agotado. Yo me preguntaba si él sabía realmente cómo era su vida. Si sabía que mientras él se mataba trabajando, su esposa se paseaba por la ciudad como si fuera una reina. Comencé a hacer preguntas sutiles. Le pregunté a Miguel cómo iban las finanzas. Me dijo que estaban muy apretados, que Patricia gastaba mucho, y él estaba considerando tomar un tercer trabajo los fines de semana. Un tercer trabajo. Mientras su esposa se hacía las uñas cada semana en el salón más caro del barrio. Decidí investigar más. Cuando Patricia salía, comencé a revisar discretamente. No estaba orgullosa de invadir su privacidad, pero necesitaba saber la verdad. Encontré cajas y cajas de zapatos de diseñador escondidas en el fondo de su closet. Etiquetas de ropa que costaba más que mi renta mensual. Y entonces encontré algo más. Estados de cuenta bancarios de una cuenta que Miguel no conocía. Patricia tenía ahorros, mucho dinero ahorrado. Dinero que claramente venía de la herencia de su abuela que debió haber recibido a los 25 años. Eso había sido hacía más de 10 años. Y en todo este tiempo, mientras Miguel se mataba trabajando,
mientras le decía que no tenían dinero para arreglar el carro o para las medicinas de Carlitos cuando se enfermaba, ella tenía una cuenta secreta con suficiente dinero para vivir cómodamente durante años. Pero lo peor, lo que realmente me hizo ver quién era Patricia, lo encontré en su diario. Lo sé, leer el diario de alguien está mal. Pero a estas alturas, yo ya había cruzado una línea y no había vuelta atrás. El diario estaba escondido debajo del colchón de su lado de la cama. Cuando lo abrí y comencé a leer, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Había entradas de los últimos 5 años, y en cada una Patricia escribía cosas horribles sobre todos nosotros, sobre Miguel. A veces me pregunto por qué me casé con él. Es tan aburrido y predecible, pero es manejable, y eso es lo que importa. Hace todo lo que le digo. El amor verdadero es un cuento de hadas. Lo importante es la estabilidad y que no me moleste demasiado. Sobre Carlitos. El niño está bien, supongo. Al menos la vieja se encarga de él. Gracias a Dios por eso, porque la maternidad no es lo mío. Todos hablan de ese instinto maternal, pero yo nunca lo sentí. Lo tuve porque Miguel lo quería y porque se supone que eso es lo que hacen las esposas. Pero sinceramente, preferiría no tener que lidiar con él. Y sobre mí había páginas y páginas. La vieja Esperanza es tan patética. Haría cualquier cosa por nosotros y ni siquiera tengo que pedírselo. Solo tengo que verme un poco triste o mencionar que estoy cansada y ahí está, ofreciéndose a hacer todo. Es como tener una sirvienta gratis que además te agradece por dejarla trabajar. Miguel dice que debería pagarle algo, pero ¿para qué? Ella lo hace por amor, como ella dice. ¡Qué tonta! El amor es para los débiles. Yo uso lo que tengo para conseguir lo que quiero, y si lo que tengo es una suegra ingenua que quiere sentirse necesitada, pues la uso. Cerré el diario con las manos temblando. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Era pura rabia. Años de mi vida había dedicado a esta familia. Había sacrificado mi salud, mi tiempo con Roberto en sus últimos años, mi propia paz mental. Y para ella, yo era solo una tonta útil. Me sequé las lágrimas y guardé el diario exactamente donde lo había encontrado. Patricia no podía saber que yo sabía. Todavía no. Porque en ese momento tomé una decisión. Iba a descubrir toda la verdad. Cada mentira, cada manipulación. Y después, de alguna manera, haría que Patricia pagara por lo que había hecho. No solo a mí, sino a su propia madre, a mi hijo, a mi nieto. Durante las siguientes semanas me convertí en detective. Seguí visitando a Magdalena en el asilo 2 veces por semana. Le llevaba comida casera, ropa limpia y, sobre todo, compañía. Esa pobre mujer estaba tan sola, tan hambrienta de afecto, que lloraba cada vez que me veía llegar. Me contó más detalles de la relación con Patricia. Cómo desde pequeña su hija había mostrado señales preocupantes. Manipulaba a otros niños en la escuela, mentía compulsivamente, nunca mostraba remordimiento cuando la atrapaban haciendo algo malo. Magdalena había intentado llevarla a terapia, pero Patricia se negaba, y cuando la obligó, la niña actuó tan perfectamente frente a la psicóloga que la profesional dijo que no veía ningún problema. Patricia había aprendido desde muy joven a usar máscaras, a mostrarle a cada persona exactamente lo que querían ver. Con Miguel se mostraba como la esposa perfecta, amorosa, pero no empalagosa. Con sus amigas era sofisticada y divertida. Conmigo era respetuosa pero distante, manteniéndome siempre en mi lugar como la ayuda familiar. Y con el mundo exterior era la pobre huérfana que había superado su tragedia con gracia y fortaleza. Todo era actuación, nada era real. También comencé a documentar todo. Cada vez que Patricia salía, yo tomaba fotos de sus compras escondidas en el closet, fotografié los estados de cuenta de su cuenta secreta, hice copias de las páginas más reveladoras de su diario. Guardaba todo en una caja de zapatos en mi casa, bajo mi propia cama. Sabía que eventualmente necesitaría pruebas. En esas semanas también noté algo más.
Patricia estaba coqueteando con el entrenador del gimnasio. Lo supe porque un día la seguí. Me sentí ridícula, una señora de 68 años siguiendo a su nuera por la ciudad como en una novela barata. Pero lo hice. Y lo que vi confirmó mis peores sospechas. Después de su clase de yoga, Patricia se quedaba en el café del gimnasio con Ricardo, su entrenador personal. Un tipo 20 años menor que ella, musculoso, con esa sonrisa ensayada de quien sabe que es guapo. Los vi reír. Vi cómo ella tocaba su brazo, cómo él se inclinaba muy cerca cuando le hablaba. No llegué a ver nada más explícito, pero la intención estaba clara. Mientras todo esto pasaba, yo seguía siendo la esperanza de siempre frente a Patricia y Miguel. Sumisa, servicial, agradecida por las migajas de atención que me daban. Pero por dentro estaba cambiando. Me sentía más fuerte, más clara, más yo misma de lo que había sido en años. La rabia me había despertado de un sueño que había durado demasiado tiempo. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba la habitación de Patricia y Miguel, encontré algo más. Papeles legales escondidos en el fondo de un cajón de su escritorio. Eran documentos para un divorcio. Patricia los había mandado a hacer, pero aún no los había presentado. Mientras los leía, sentí que el corazón se me salía del pecho. Patricia estaba planeando divorciarse de Miguel, y en los documentos pedía la custodia completa de Carlitos, la casa que técnicamente estaba a nombre de los dos, y una pensión alimenticia absurda. Había una carta adjunta de su abogado explicando la estrategia. Iban a alegar que Miguel era un adicto al trabajo que descuidaba a su familia, que Patricia había tenido que sacrificar su carrera para cuidar al niño y que necesitaba apoyo financiero sustancial para mantener el nivel de vida al que Carlitos estaba acostumbrado. Todo era mentira. Cada palabra, pero con un buen abogado y su habilidad para actuar, probablemente ganaría. Miguel quedaría en la ruina, destrozado emocionalmente, y apenas vería a su hijo. Y Patricia se quedaría con todo, incluyendo la casa que Miguel había pagado con años de trabajo, de sol a sol. La fecha en los documentos mostraba que los había solicitado hacía 3 meses, lo cual significaba que mientras yo limpiaba su casa, mientras Miguel se mataba trabajando, mientras Carlitos pedía más atención de su mamá, Patricia ya estaba planeando destruir esta familia. Tomé fotos de cada página con mi celular viejo. Las manos me temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero la mayoría eran legibles. Las guardé en mi correo electrónico y también las imprimí en el cibercafé cerca de mi casa. Estaba construyendo un archivo de toda la maldad de Patricia. Pero yo sola no podía hacer mucho. Necesitaba ayuda. Y la encontré en el lugar más inesperado. La hermana menor de Roberto, mi cuñada Refugio, había sido abogada antes de retirarse. No habíamos hablado mucho desde el funeral de Roberto porque vivía en Guadalajara, pero siempre habíamos tenido buena relación. La llamé una noche y le conté todo. Absolutamente todo. Esperaba que pensara que me había vuelto loca, que estaba exagerando por celos o resentimiento. Pero Refugio me escuchó en silencio durante casi 2 horas. Cuando terminé de hablar, hubo un largo silencio. Luego escuché su voz, firme y clara. Esperanza, esa mujer es una sociópata y va a destruir a Miguel y a ese niño si no hacemos algo. Dame unos días. Voy a hacer algunas llamadas, a revisar tus fotos que me mandaste y vamos a armar un plan. Pero tienes que prometerme que vas a ser fuerte, que no vas a confrontarla hasta que tengamos todo listo. Puede ser peligrosa si se siente acorralada. Le prometí que sería fuerte, y lo fui. Durante las siguientes 3 semanas seguí con mi rutina normal, pero Refugio estaba trabajando detrás de escenas. Contrató a un investigador privado que documentó las salidas de Patricia, sus gastos excesivos, sus encuentros con Ricardo, que efectivamente eran más que simples sesiones de entrenamiento. El investigador consiguió fotos de ellos besándose en el estacionamiento del gimnasio, entrando juntos a un hotel en la zona rosa. Patricia estaba siendo infiel
y ahora teníamos pruebas. Refugio también contactó a un colega abogado especializado en derecho familiar que revisó los documentos de divorcio que Patricia había preparado. Me confirmó que eran válidos y que si los presentaba, Miguel tendría una batalla legal muy difícil por delante, a menos que tuviera pruebas de la infidelidad y de la situación financiera real de Patricia. Afortunadamente, ahora teníamos ambas cosas. Pero la pieza más importante del plan vino de Magdalena. Durante una de mis visitas, le conté lo que estaba haciendo. Esperaba que me dijera que parara, que perdonara a su hija, que le diera otra oportunidad. Pero Magdalena me sorprendió. Con lágrimas corriendo por su rostro me dijo: «Haga lo que tenga que hacer, señora Esperanza. Yo ya perdí a mi hija hace muchos años. La niña dulce que yo crié murió y se convirtió en esto. Si hay alguna forma de proteger a ese niño inocente de convertirse en otra víctima de Patricia, hágalo. Yo voy a ayudarla». Magdalena aceptó testificar si era necesario. Aceptó documentar todo lo que Patricia le había hecho y me dio algo más, algo que yo no sabía que existía. Grabaciones. Resultó que años atrás, cuando Patricia la amenazó con el psiquiátrico, Magdalena tuvo el instinto de grabar sus conversaciones. Tenía cintas viejas guardadas en una caja en el asilo. Conversaciones donde Patricia claramente amenazaba a su madre, donde admitía que solo quería su dinero, donde decía cosas horribles sobre Miguel, incluso antes de casarse con él. «Es solo un medio para un fin», decía Patricia en una de las grabaciones. «Me sacará de esta vida mediocre y me dará estabilidad. Y cuando herede lo de la abuela, podré hacer lo que quiera. Si sigue sirviendo, me quedo con él. Si no, me divorcio y me quedo con la mitad de todo lo que tenga». Las grabaciones tenían más de 10 años, pero eran oro puro. Mostraban un patrón de comportamiento, una premeditación. Patricia no era una esposa que se había decepcionado con el tiempo. Era una estafadora que había planeado esto desde el principio. Refugio llegó a Ciudad de México un mes después de nuestra primera conversación. Vino con el abogado, con todas las pruebas organizadas, con un plan completo. Nos reunimos en mi casa un domingo, mientras Patricia pensaba que yo estaba visitando a una amiga enferma. Refugio puso todos los documentos sobre mi mesa de comedor. Fotos de la infidelidad, estados de cuenta mostrando el dinero escondido, copias del diario, las grabaciones de Magdalena, los documentos de divorcio que Patricia aún no había presentado, pero que tenía listos, el testimonio de Magdalena sobre el abandono. Era abrumador ver todo junto a sí. Años de mentiras y manipulación documentados en papel. El abogado, un señor serio llamado licenciado Vargas, me explicó el plan. Primero, íbamos a confrontar a Patricia privadamente, darle la oportunidad de irse en silencio. Si aceptaba divorciarse de Miguel sin pedir nada, sin pelear por la custodia, y si aceptaba comenzar a cuidar apropiadamente de su madre, no haríamos públicas las pruebas. Pero si se negaba, si intentaba pelear, entonces usaríamos todo lo que teníamos. Miguel tendría que saberlo todo eventualmente, pero queríamos protegerlo del dolor innecesario si era posible. Aunque una parte de mí quería que Miguel supiera exactamente con quién se había casado, entendía que era mejor así. Elegimos un martes para la confrontación. Miguel estaría en un viaje de trabajo en Monterrey. Carlitos estaría en la escuela. Sería solo Patricia, yo, Refugio y el licenciado Vargas. Llegamos a su casa a las 10 de la mañana. Toqué el timbre como siempre, usando mi llave como había hecho 1000 veces antes. Patricia estaba en la cocina tomando su café, todavía en pijama, viendo videos en su teléfono. Levantó la vista cuando entré y su expresión cambió inmediatamente al ver que venía acompañada. «Suegrita, ¿qué es esto? No me dijiste que venía a visita», dijo con esa voz controlada que usaba cuando estaba molesta pero trataba de ocultarlo. «Patricia, necesitamos hablar», dije con una voz que no reconocí como mía. Sonaba fuerte, segura,
Nada como la esperanza sumisa que ella conocía. Ellos son mi cuñada Refugio y el licenciado Vargas. Tenemos información que necesitas ver. Vi cómo el color se le iba de la cara. Sus ojos volaron de mí a Refugio, al abogado, y de vuelta a mí. Su cerebro estaba trabajando rápidamente, tratando de calcular qué sabíamos, cómo manejarlo. Pero por una vez, Patricia no tenía el control. Nos sentamos en su sala, esa sala que yo había limpiado cientos de veces. El licenciado Vargas abrió su portafolio y comenzó a sacar documentos. Uno por uno, los puso sobre la mesa de centro. Las fotos de ella con Ricardo, los estados de cuenta de su cuenta secreta, las copias de su diario, los documentos de divorcio que ella había preparado. Y finalmente, una foto de Magdalena en el asilo. Con cada documento que aparecía, Patricia se ponía más pálida. Sus manos temblaban. Abrió la boca varias veces, pero no salía ningún sonido. Finalmente, cuando el licenciado puso la foto de su madre sobre la mesa, Patricia emitió un sonido estrangulado. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto?, susurró, mirándome con una mezcla de shock y odio puro. Resulta que tu madre, que supuestamente murió hace 15 años, está muy viva, dije con una calma que no sentía. Está en el asilo San José de la Providencia, donde la abandonaste después de amenazarla y chantajearla durante años. La he estado visitando. Es una mujer maravillosa que no merecía tener una hija como tú. Patricia se puso de pie de un salto. Tú no sabes nada. No sabes lo que pasé, lo que ella. Tenemos grabaciones, la interrumpió Refugio fríamente. Grabaciones de hace años donde la amenazas, donde admites que solo te casaste con Miguel por conveniencia, donde planeas cómo manipularlo. Tu madre fue más lista de lo que pensaste. Patricia se dejó caer de nuevo en el sofá. Podía ver su mente trabajando, buscando una salida, una forma de voltear la situación, pero esta vez no había salida. El licenciado Vargas habló con voz profesional y seria. Señora Patricia, tiene dos opciones. Opción 1. Acepta divorciarse de Miguel de manera amistosa. No pedirá pensión alimenticia ni custodia. Puede tener un régimen de visitas con Carlitos si el niño lo desea, pero no peleará por la custodia. Dejará la casa y tomará solo lo que es legalmente suyo, sus pertenencias personales. A cambio, estas pruebas permanecerán privadas. Opción 2. Se niega y presentamos todo esto en corte. La infidelidad, el abandono de su madre, el fraude emocional y financiero. México es un país donde el adulterio todavía importa en casos de divorcio, y el abandono de un padre es considerado gravemente por los jueces. Perderá todo de todas formas, pero además su reputación quedará destruida. Patricia nos miró a todos con un odio tan intenso que me hizo estremecer, pero debajo del odio podía haber miedo, miedo real. Su máscara perfecta finalmente se había caído. Esto es extorsión, escupió. Llámalo como quieras, respondió Refugio, pero son tus opciones. Tienes 24 horas para decidir. Nos levantamos para irnos. Dejamos copias de todos los documentos sobre la mesa. Patricia se quedó ahí sentada, rodeada de evidencia de sus propias mentiras, con la cara de alguien cuyo mundo acaba de colapsar. Cuando llegamos a la puerta, me detuve y me volteé a mirarla una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Patricia? Que si hubieras sido honesta desde el principio, si hubieras sido una buena persona, podrías haber tenido una familia que te amara de verdad. Miguel es un buen hombre. Carlitos es un niño maravilloso. Tu madre te habría perdonado cualquier cosa. Pero elegiste la mentira, elegiste la manipulación. Y ahora estás sola con las consecuencias de tus decisiones. Salimos y cerramos la puerta. Mis piernas apenas me sostenían. Refugio me abrazó en el pasillo. Lo hiciste muy bien, me dijo. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche no dormí esperando la respuesta de Patricia. Pero a las 8 de la mañana siguiente,
recibí un mensaje de texto del licenciado Vargas. Aceptó. Firmará todo esta tarde. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Miguel y Carlitos estarían protegidos. Tristeza porque tendría que decirle a mi hijo que su matrimonio había terminado, aunque no necesariamente todos los detalles de por qué. Refugio y el licenciado Vargas manejaron los aspectos legales. Patricia firmó los papeles de divorcio aceptando todos nuestros términos. Se mudó de la casa en una semana. Llevándose solo su ropa y objetos personales, dejó todo lo demás. Miguel regresó de su viaje de negocios a una casa sin esposa. Cuando me llamó desesperado preguntando qué había pasado, fui a su casa. Le dije que Patricia había decidido que no quería estar casada más, que había conocido a alguien más, que lo sentía mucho. Vi cómo mi hijo se rompía frente a mí. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo abracé y dejé que se desahogara, sabiendo que le estaba ocultando la verdad completa, pero creyendo que era por su bien. Las semanas siguientes fueron difíciles. Miguel estaba destrozado. Carlitos no entendía por qué su mamá se había ido y lloraba por las noches. Yo me mudé temporalmente con ellos para ayudar, pero esta vez era diferente. Esta vez Miguel insistió en pagarme, en tratarme como lo que merecía, con respeto y gratitud. Esta vez yo también puse límites. Les ayudaba porque quería, porque los amaba. Pero ya no me sacrificaba hasta el punto de perderme a mí misma. Patricia desapareció de nuestras vidas casi completamente. Venía a ver a Carlitos una vez al mes, visitas supervisadas que generalmente duraban unas pocas horas antes de que ella se aburriera y se fuera. El niño eventualmente dejó de preguntar por ella. Es triste, pero es la realidad. Algunos padres simplemente no tienen ese instinto, ese amor incondicional que se supone que deberían tener. Pero la parte más hermosa de toda esta historia vino después. 2 meses después del divorcio, llevé a Carlitos conmigo a visitar a Magdalena al asilo. Le había explicado con cuidado que su otra abuela estaba viva, que había sido un malentendido y que ella quería conocerlo. Carlitos tenía solo 9 años, pero era un niño inteligente y sensible. Cuando vio a Magdalena, se acercó tímidamente. Ella extendió sus brazos temblorosos y él se dejó abrazar. Vi cómo las lágrimas corrían por el rostro de Magdalena mientras abrazaba a su nieto por primera vez. Comenzamos a visitarla cada semana. Miguel también empezó a ir una vez que le expliqué la situación real. Le conté sobre el abandono, aunque no todos los detalles más oscuros. Mi hijo quedó horrorizado de que su ex esposa hubiera hecho algo así. Entre todos, decidimos sacar a Magdalena de ese asilo deprimente. Miguel y yo juntamos dinero y la mudamos a uno mucho mejor, con jardines bonitos y personal atento. Eventualmente, cuando su salud mejoró un poco, le ofrecimos que se mudara con nosotros. Ahora vive en la habitación de huéspedes de la casa de Miguel. Carlitos la adora. Tiene 2 abuelas que lo quieren de verdad, no una madre ausente que solo fingía importarle. En cuanto a Patricia, supe por conocidos mutuales que las cosas no le fueron bien. Ricardo, el entrenador, la dejó cuando se dio cuenta de que ella no tenía tanto dinero como pensaba. Resulta que Patricia había gastado gran parte de su herencia en mantener su estilo de vida lujoso durante años. Lo que le quedaba no era suficiente para mantenerla de la manera que quería. Intentó conseguir trabajo, pero no tenía experiencia real. Había estado viviendo de mentiras durante tanto tiempo que no tenía habilidades reales que ofrecer. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una tienda departamental y viviendo en un departamento pequeño en una zona no muy buena de la ciudad. No siento satisfacción por su caída, no siento nada en realidad. Ella hizo sus elecciones y ahora vive con las consecuencias. Yo hice las mías y también vivo con ellas, pero las mías me permiten dormir en paz por las noches. Miguel eventualmente conoció a alguien más. Una maestra de la escuela de Carlitos, una mujer genuinamente buena llamada Lucía, que trata a mi nieto como si fuera suyo y que respeta a Magdalena y a mí.
No me ve como servicio doméstico gratuito, sino como la abuela de su ahora hijastro. Nos llevamos bien. Ella cocina, yo cocino. Compartimos responsabilidades. Es lo que debió haber sido desde el principio. Carlitos está creciendo rodeado de amor real, no de manipulación disfrazada de amor. Tiene a su papá que trabaja duro, pero siempre hace tiempo para él. Tiene a Lucía que lo cuida con cariño genuino. Tiene a Magdalena que le cuenta historias y le enseña a tejer. Y me tiene a mí, su abuela que finalmente aprendió que amor no significa dejarse usar. Rosa, mi amiga del asilo, también está mejor. La visito seguido y le presento a Magdalena. Ahora las dos tienen compañía mutua cuando yo no puedo ir. Se hicieron amigas y se cuidan entre ellas. Es bonito ver cómo algo bueno salió de ese día terrible cuando descubrí la verdad. Hace un año, en el aniversario de la muerte de Roberto, fui sola al cementerio. Me senté junto a su tumba como hago cada mes y le hablé como siempre. Le conté todo lo que había pasado, todo lo que había hecho. Perdóname, Roberto, le dije a su lápida. Sé que tú querías que pusiera límites hace años. Tenías razón, pero al menos ahora lo hice. Al final defendí a nuestra familia de verdad. Protegí a nuestro hijo y a nuestro nieto. Espero que estés orgulloso de mí. El viento sopló suavemente y las flores que había traído se mecieron. Me gusta pensar que era su forma de decirme que sí, que estaba orgulloso. Me levanté de ahí sintiéndome más ligera que en años. He aprendido tanto de toda esta experiencia. Aprendí que la bondad sin límites es invitación al abuso. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Aprendí que a veces la gente usa máscaras tan convincentes que puedes vivir años sin ver quién realmente son. Pero sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma y a los que amas. Tengo 68 años. Durante la mayor parte de mi vida, me enseñaron que una buena mujer se sacrifica, que se aguanta, que pone a todos antes que a ella misma. Y hay verdad en eso. El amor requiere sacrificio. Pero el sacrificio debe ser mutuo, debe ser apreciado, debe ser equilibrado. Cuando solo una persona se sacrifica, mientras la otra solo toma, eso no es amor. Eso es explotación. Ahora vivo mi vida diferente. Ayudo a Miguel y a Carlitos porque quiero, no porque me siento obligada. Paso tiempo con Magdalena porque disfruto su compañía, no por culpa. Voy a mis clases de bordado los martes porque me hace feliz. Salgo con mis amigas los jueves a tomar café. Hago cosas para mí misma sin sentirme culpable. ¿Y saben qué? Soy más feliz ahora que en décadas. Me veo en el espejo y veo a una mujer que finalmente se respeta a sí misma. Veo arrugas ganadas honestamente por años de trabajo y amor. Veo manos que sí, están maltratadas como Patricia señaló una vez con desprecio, pero son manos que han construido, que han cuidado, que han amado, y ahora también son manos que se defendieron. Si pudiera hablarle a mi yo de hace 10 años, le diría: Esperanza, mereces respeto, mereces gratitud, mereces ser vista como la persona valiosa que eres, no solo como un medio para hacer la vida de otros más fácil. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de decir que no. No tengas miedo de defender lo que es correcto incluso cuando va en contra de todo lo que te enseñaron. Le diría a cualquier mujer que esté pasando por algo similar: observa, realmente observa las dinámicas en tu familia. Pregúntate si el amor que das es correspondido o solo aprovechado. Y si descubres que te están usando, que te están faltando al respeto, no tengas miedo de hacer algo al respecto. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo hayas dejado que pase. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. No estoy diciendo que lo que hice fue perfecto. Invadí la privacidad de Patricia. La investigué a sus espaldas. Algunos podrían decir que fui demasiado lejos, pero también estoy en paz con mis decisiones porque las hice para proteger a personas inocentes. Mi hijo, que estaba siendo engañado, mi nieto, que estaba siendo descuidado, y una anciana que estaba siendo abandonada.
A veces hacer lo correcto requiere que te ensucies las manos un poco. Hoy, mientras escribo esta historia, Carlitos está en su habitación haciendo tarea. Magdalena está en la sala viendo su telenovela favorita. Miguel está en camino a casa después del trabajo y Lucía está preparando la cena. Es una escena simple, ordinaria, pero para mí es extraordinaria porque es real. No hay máscaras aquí. No hay manipulación. Solo una familia imperfecta, pero genuina, tratando de hacer lo mejor que puede. Patricia me enseñó una lección valiosa, aunque no era su intención. Me enseñó que no todas las personas que sonríen son buenas, que no todas las lágrimas son genuinas, que a veces las personas más peligrosas son las que aparentan ser víctimas mientras secretamente son victimarios. Pero también me enseñó sobre mi propia fuerza que no sabía que tenía. Durante años me vi como débil, como alguien que solo servía para servir a otros. Pero cuando llegó el momento, cuando lo que más amaba estaba en peligro, descubrí que tenía el coraje de una leona protegiendo a sus cachorros. Y esa revelación sobre mí misma valió todo el dolor del proceso. Sé que mi historia puede sonar dramática, como algo de una telenovela, pero te juro que cada palabra es verdad. Estas cosas pasan, estas personas existen, y es importante que hablemos de ellas, que compartamos nuestras experiencias, porque así es como otras mujeres, otros hombres, otras familias pueden reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Las señales estaban ahí desde el principio con Patricia, su comentario despectivo sobre mis manos el primer día, la forma en que usó la muerte de su madre para ganar simpatía. Como nunca hacía nada por sí misma, pero siempre tenía quejas sobre cómo otros hacían las cosas. Su incapacidad de mostrar afecto genuino hacia Carlitos. Todo estaba ahí, pero yo no quería verlo, porque había sido educada para siempre ver lo mejor en las personas, para siempre dar el beneficio de la duda. Ahora enseño a Carlitos algo diferente. Le enseño a ser bondadoso, pero no ingenuo, a ser generoso, pero no tonto, a amar profundamente, pero no ciegamente. Quiero que crezca sabiendo que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien alejarte de personas que te lastiman incluso si son familia. Porque la familia real no es solo sangre. La familia real es quien te ama genuinamente, quien te respeta, quien estaría ahí para ti en los buenos y malos momentos. Magdalena me dijo algo hace unos meses que me llegó al corazón. Estábamos sentadas en el jardín, tomando té de manzanilla que a ella le encanta, cuando me tomó la mano y me dijo: Esperanza, tú me salvaste la vida. No solo me sacaste de ese lugar horrible, me devolviste la esperanza de que todavía hay bondad en el mundo. Después de lo que Patricia me hizo, había perdido la fe en las personas, pero tú me la devolviste. Le apreté la mano y le dije que ella también me había salvado a mí, porque conocer su historia, ver lo que Patricia era capaz de hacer, me despertó de mi complacencia. Me hizo ver que si no hacía algo, Miguel y Carlitos eventualmente sufrirían el mismo abandono, la misma crueldad. Nos salvamos mutuamente. Y ahora somos amigas de verdad, no solo suegra y suegra política. Somos dos mujeres que sobrevivieron el egoísmo de alguien que debió habernos amado. A veces me pregunto si Patricia alguna vez reflexiona sobre lo que perdió, si alguna vez se despierta en su departamento pequeño y solitario y piensa en lo que pudo haber tenido. Una familia amorosa, un esposo devoto, un hijo maravilloso, una madre que la habría perdonado todo, seguridad financiera y emocional. Todo estaba ahí para ella. Todo lo que tenía que hacer era ser una buena persona. Pero eligió el camino fácil de la mentira y la manipulación, y ese camino eventualmente la llevó a la soledad que ahora vive. No siento lástima por ella. Siento lástima por la niña que pudo haber sido, por el potencial desperdiciado. Pero la mujer en la que se convirtió, esa mujer hizo sus elecciones con los ojos bien abiertos, y las consecuencias son suyas para cargar. En cuanto a mí, cargo mis propias consecuencias con orgullo,
La consecuencia de haberme defendido es que ahora vivo con dignidad. La consecuencia de haber protegido a mi familia es que puedo dormir en paz. La consecuencia de haber encontrado mi voz después de tantos años es que ahora la uso libremente, sin miedo. Estas son consecuencias que acepto felizmente. Mi mensaje para cualquiera que lea mi historia es este: nunca subestimes tu propio valor. Nunca aceptes menos de lo que mereces. Nunca dejes que nadie te haga sentir que tu única función es servir a otros sin recibir nada a cambio. El amor verdadero es recíproco. El respeto verdadero es mutuo. Y la familia verdadera te construye, no te destruye. Si estás en una situación donde te sientes usado, donde tu bondad es vista como debilidad, donde tus sacrificios son esperados, pero no apreciados, quiero que sepas que tienes opciones. Puede que no lo parezca. Puede que sientas que estás atrapado, que ya has invertido demasiado tiempo, demasiado amor, demasiada energía para irte ahora. Pero yo tenía 68 años cuando finalmente me defendí. Si yo pude hacerlo después de toda una vida de complacencia, tú también puedes. No será fácil. Habrá momentos en que dudes de ti mismo. Habrá personas que te dirán que estás siendo egoísta, que debes perdonar y olvidar, que la familia es familia sin importar qué. No los escuches. Escucha tu corazón. Escucha esa voz interior que sabe la verdad, incluso cuando no quieres admitirla. Hoy me desperté y preparé café como todas las mañanas. Me senté en mi balcón pequeño, el que da a la calle donde crecieron mis hijos, y observé el amanecer. Pensé en todo el camino recorrido. Pensé en Roberto y en cómo me hubiera gustado que estuviera aquí para ver cómo resultó todo. Pensé en la joven Esperanza que se casó llena de sueños e inocencia. Pensé en la Esperanza de mediana edad que se perdió a sí misma en el servicio a otros. Y miré a la Esperanza que soy ahora, con arrugas más profundas y canas más abundantes, pero con ojos más claros y espíritu más fuerte. Y me sentí agradecida por las lecciones, por dolorosas que fueran, agradecida por la fuerza que no sabía que tenía, agradecida por una segunda oportunidad de vivir con autenticidad. El sol terminó de salir, pintando el cielo de naranja y rosa, un nuevo día, una nueva oportunidad. Eso es lo que cada día representa ahora para mí. Ya no vivo en automático, cumpliendo expectativas de otros. Vivo intencionalmente, haciendo elecciones conscientes sobre cómo uso mi tiempo y mi energía. Y esa libertad de elegir es el regalo más grande que me di a mí misma cuando finalmente dije, basta. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has estado en una situación similar? ¿Has tenido que defenderte contra alguien que abusaba de tu bondad? Comenta abajo tu historia, tu ciudad, tus pensamientos, porque nuestras historias importan, nuestras voces importan, y juntas podemos ayudarnos unas a otras a encontrar la fuerza para vivir con dignidad y amor propio. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi vida con ustedes. Espero que si necesitabas escuchar que está bien defenderte, que está bien poner límites, que está bien decir no, lo hayas encontrado aquí. Nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja. Nunca has sacrificado demasiado como para que no valga la pena reclamar tu dignidad. Vales más de lo que crees. Mereces más de lo que aceptas. Y tienes más fuerza de la que imaginas. Créelo. Yo lo hice y cambió todo.